Hola, soy Manu y vamos a ver cuáles son las diferencias entre Javier Milei y Donald Trump en economía. Comparar al presidente electo de Argentina, Javier Milei, con el expresidente estadounidense Donald Trump es un error, y mucho menos llamar a Javier Milei ultraderechista es una gran mentira de la prensa de izquierdas. Javier Milei es conocido por ser un liberal libertario que aboga por un enfoque económico basado en principios de libre mercado y limitación del rol del Estado en la vida de los ciudadanos. Su visión se centra en la reducción de la intervención gubernamental y la promoción de la libertad individual. Milei busca construir una economía más dinámica y eficiente a través de diversas medidas clave. En primer lugar, su propuesta gira en torno a la reducción del tamaño del Estado, disminuyendo su intervención en la economía y en la vida de los ciudadanos. Para lograr esto, Milei aboga por eliminar subsidios y empresas públicas, creyendo firmemente en la eficacia y eficiencia del sector privado. La propiedad privada es un pilar fundamental en la filosofía económica de Javier Milei. Considera que la protección y la promoción de la propiedad privada son esenciales para el desarrollo económico y la libertad individual. Además, su postura se refleja en la búsqueda de una mayor apertura al comercio internacional, fomentando así una economía más integrada globalmente. Mantener una política monetaria sólida y estable es una de las prioridades de Javier Milei. Reconoce la importancia de evitar problemas como la inflación y aboga por decisiones prudentes en materia monetaria para asegurar la estabilidad económica a largo plazo. Es crucial destacar que las políticas de Milei no se alinean con el proteccionismo ni la intervención estatal excesiva. Más bien se enmarcan dentro de un enfoque liberal que busca empoderar a los individuos y fomentar un entorno empresarial competitivo. Las propuestas económicas de Javier Milei se caracterizan por un fuerte énfasis en el liberalismo, con la reducción del tamaño del Estado y la promoción de la libertad individual como principios fundamentales. Durante su presidencia, Donald Trump se caracterizó por adoptar políticas que reflejaban un enfoque proteccionista en el ámbito comercial. Su estrategia incluía la imposición de aranceles a las importaciones, particularmente en el contexto de la disputa comercial con China. Estas medidas tenían como objetivo salvaguardar la competitividad de las empresas estadounidenses y preservar empleos en el país. Asimismo, Trump se enfrentó públicamente a la Reserva Federal, expresando sus desacuerdos, especialmente en relación con las decisiones sobre tasas de interés. Aunque la Reserva Federal es independiente, las críticas abiertas del presidente generaron debates sobre la influencia presidencial en asuntos monetarios, sugiriendo un componente intervencionista en su enfoque económico. Por lo tanto, la postura de Trump, caracterizada por el proteccionismo y el intervencionismo en asuntos económicos, sugiere cierta desconfianza hacia la filosofía del libre mercado. Su énfasis en la protección de las empresas estadounidenses a través de medidas gubernamentales directas refuerza esta percepción. Además, durante su mandato, los déficits presupuestarios en los Estados Unidos experimentaron un aumento muy significativo. La combinación de recortes de impuestos, aumentos en el gasto público y medidas de estímulo económico, especialmente en respuesta a la pandemia, contribuyó al crecimiento de los déficits. La presidencia de Donald Trump estuvo marcada por políticas que podrían ser consideradas proteccionistas e intervencionistas, con un énfasis en la defensa de los intereses económicos nacionales y una consecuente repercusión de los déficits presupuestarios del país. Javier Milei, según ha entrado en el gobierno, está liberalizando la economía argentina si le terminan por dejar. En sus primeros 15 días de gobierno ha tomado una serie de medidas que apuntan a reducir el tamaño del Estado, eliminar las regulaciones innecesarias y promover la libre competencia. Entre estas medidas que ha propuesto se encuentran las siguientes. La suspensión de la obra pública. Esta medida tiene como objetivo reducir el gasto público y liberar recursos para el sector privado. La reducción de los subsidios a la energía y al transporte. Esta medida busca eliminar las distorsiones en los precios y promover la eficiencia en sus sectores. La reducción de la plantilla del Estado. Esta medida busca reducir el gasto público y mejorar la eficiencia de la administración pública.
Suspensión de la publicidad estatal. Esta medida busca reducir el gasto público y evitar el uso de recursos públicos para fines políticos. La reducción del número de ministerios y secretarías. Esta medida busca reducir el gasto público y mejorar la eficiencia de la administración pública. Además, Milei ha anunciado su intención de privatizar empresas públicas, eliminar la fijación de precios, flexibilizar los alquileres e impulsar la apertura comercial. Estas medidas son consistentes con las propuestas de Milei, quien se define como un economista liberal libertario. Milei cree que la libre empresa y el libre mercado son la mejor manera de promover el crecimiento económico y el bienestar de la población. Es evidente que su objetivo es liberalizar la economía y reducir el tamaño del Estado e intervenir lo menos posible en la economía de Argentina. Donald Trump, por el contrario, en su mandato ha sido un intervencionista en la economía de Estados Unidos por varias razones. Aranceles y proteccionismo. Durante la presidencia de Donald Trump implementó políticas comerciales que involucraron la imposición de aranceles y las importaciones de varios productos, especialmente de China. Esta medida fue interpretada como una intervención directa en el comercio internacional, buscando proteger las industrias nacionales y equilibrar la balanza comercial. Política de infraestructura. Aunque no se materializó un plan de infraestructura a gran escala, Trump expresó su interés en impulsar proyectos de construcción y desarrollo de infraestructuras en los Estados Unidos. La inversión gubernamental en infraestructura puede considerarse como una toma de intervención para estimular la economía y generar empleo. Intervención en la Reserva Federal. Trump expresó públicamente su opinión sobre las decisiones de la Reserva Federal en cuanto a tasas de interés. Aunque la Fed es una entidad independiente, las críticas y presiones públicas del presidente pueden influir en la toma de decisiones y se interpretan como un tipo de intervención. Estímulo fiscal durante la pandemia. En respuesta a la crisis económica provocada por la pandemia, la administración Trump implementó medidas de estímulo económico como pagos directos a los ciudadanos y programas de préstamos para empresas. Estas medidas implicaron una intervención significativa del gobierno para mitigar los impactos económicos adversos. Es importante destacar que la percepción del intervencionismo puede variar según la interpretación de las políticas implementadas y la ideología económica de quienes las evalúan. Además, mientras Trump adoptó algunas medidas intervencionistas, también promovió recortes de impuestos y reducción de regulaciones, lo que refleja una mezcla de enfoque en su presidencia. Javier Milei quiere conseguir el déficit cero. Este es uno de los objetivos principales de su plan económico. En sus primeras declaraciones como presidente electo, Milei dijo que el déficit cero es la condición sine qua non para la estabilidad económica. También señaló que es el camino para generar confianza en los mercados y atraer inversiones. Para alcanzar el déficit cero, Milei ha anunciado una serie de medidas entre las que se encuentran las siguientes. Reducción del gasto público. Milei ha propuesto reducir el gasto público en un 30%. Esta reducción se lograría a través de la reducción de subsidios, la privatización de empresas públicas y la reducción de la plantilla del Estado. Aumento de los impuestos. Milei ha propuesto aumentar los impuestos a los ricos y a las empresas. Esta medida será necesaria para compensar la reducción del gasto público. Es importante tener en cuenta que alcanzar el déficit cero no es una tarea fácil. Argentina tiene una larga historia de déficit fiscal y lograr un cambio de tendencia requerirá un esfuerzo muy importante. Sin embargo, Javier Milei está decidido a alcanzar este objetivo. Él cree que el déficit cero es la única manera de estabilizar la economía argentina y promover el crecimiento económico. En los primeros días del gobierno, Javier Milei ha tomado algunas medidas que apuntan a reducir el gasto público. Por ejemplo, ha suspendido la obra pública y ha reducido los subsidios a la energía y el transporte. Es aún demasiado pronto para saber si Milei logrará alcanzar el déficit cero, pero de momento va por buen camino si le dejan gobernar los opositores. Si has llegado hasta aquí, gracias por ver el vídeo, dame un like, compártelo por WhatsApp con tus amigos, dame una suscripción y un comentario. A ti te cuesta muy poco y a mí me ayuda un montón. Un saludo a todos y os deseo un maravilloso día y que todos vuestros propósitos se cumplan en la vida.